El miedo llegó de verdad cuando vi en la cámara cómo yo besaba a mi esposa durante la cena. Pero había un gran problema. Ese día yo estaba en el trabajo. No podía estar equivocado. En la grabación había una persona idéntica a mí, pero algo en él no encajaba. Y cuando descubrí la verdad, resultó ser mucho peor de lo que imaginaba. Al principio, no lo noté. Si miro atrás, todo parecía en orden. Las fotos con mi esposa, Isabel, eran como siempre. Reuniones con amigos, cenas tranquilas, algún cumpleaños, sonrisas normales, brazos apoyados con confianza, esa cercanía que se construye con los años sin necesidad de decir nada. Yo solía mirar esas fotos sin pensar demasiado. Solo eran recuerdos, momentos guardados para después. Pero un día, sin motivo claro, hice zoom en una de ellas. No buscaba nada en particular. Fue algo automático, como cuando uno revisa detalles sin saber por qué. Y ahí fue cuando lo vi. Al fondo. Una figura. No estaba lo suficientemente cerca como para llamar la atención a simple vista, pero tampoco estaba tan lejos como para desaparecer entre la gente. Era una presencia fija, silenciosa. No le di importancia en ese momento. Pensé lo que cualquiera pensaría. Lugares con gente, caras que se repiten, coincidencias. Pero días después, revisando otras fotos, volvió a aparecer. Distinta ropa, otro lugar, otra hora, el mismo hombre, siempre en segundo plano, nunca cerca de nosotros, nunca interactuando, solo ahí. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que era fácil ver patrones donde no los hay. Intenté dejarlo pasar, de verdad lo intenté, porque en esos primeros años juntos, nuestra vida tenía un ritmo tranquilo. Yo confiaba en lo que habíamos construido. Me repetía, Javier, no conviertas algo pequeño en un problema. Esto no significa nada. Pero no pude evitar seguir mirando. Fui hacia fotos más antiguas, meses atrás, incluso algunas que ya había olvidado. Y ahí estaba otra vez, siempre el mismo, siempre detrás. Ahí fue cuando empecé a sentir algo distinto. No miedo, no todavía, más bien una incomodidad que no encajaba con nada concreto. Como si algo no estuviera bien, pero sin poder señalar exactamente qué. Entonces encontré una foto diferente. No era de una fiesta. No había gente. No había ruido. Era en nuestro apartamento. De noche. Esa foto la había tomado Isabel. Recuerdo el momento. Yo estaba en la sala, ella jugando con el móvil, diciendo que la luz era bonita. Algo sin importancia. Pero al hacer zoom, ahí estaba él, dentro de mi casa, cerca del pasillo. Solo una parte de su cuerpo entraba en el encuadre, lo suficiente para reconocer que no era una sombra, no era una mancha, no era un error de luz, era alguien. Y no tenía ninguna razón para estar ahí. Me quedé mirando esa imagen más tiempo del que quiero admitir, intentando encontrar una explicación lógica, algún detalle que lo justificara. No encontré nada. Esa noche le enseñé la foto a Isabel. No reaccionó como esperaba, ni sorpresa, ni preocupación. Solo la miró unos segundos y dijo, con un tono ligero, que no parecía una persona, que seguramente era una sombra mal captada, algo del reflejo. Nada más. No insistió. No preguntó. No quiso mirar otras fotos. Yo tampoco dije mucho en ese momento. Solo asentí, como si su explicación fuera suficiente. Pero no lo era, porque yo ya había visto demasiadas imágenes, y todas contaban lo mismo. A partir de ahí, empecé a observar más. No dije nada. No cambié mi actitud. Seguí con nuestra rutina, con nuestras cenas, con nuestras conversaciones simples. Pero algo dentro de mí ya no estaba igual. Ya no miraba las cosas de la misma manera. Y aunque todavía quería creer que todo tenía una explicación sencilla, había una idea que empezaba a quedarse. Una idea que no desaparecía. Ese hombre no estaba ahí por casualidad. Y lo peor no era eso. Lo peor era empezar a preguntarme desde cuándo. Y por qué Isabel no parecía verlo como yo. El siguiente momento que no encajó llegó durante una cena. Era una noche tranquila. Nada especial. Isabel había preparado algo sencillo, y yo estaba cansado del trabajo. Hablábamos como siempre, sin tensión,
sin silencios incómodos. Todo parecía normal. Recuerdo que pensé que tal vez estaba exagerando con lo de las fotos, que había dejado que mi mente fuera demasiado lejos. Entonces, ella mencionó algo. Dijo que le había parecido bien lo que le comenté esa misma mañana. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una continuación de una conversación reciente. Incluso sonrió, como esperando que yo siguiera el hilo. Al principio, creí que simplemente no recordaba. Me pasa a veces. Días largos, muchas cosas en la cabeza. No le di importancia. Le pedí que me repitiera a qué se refería, y lo hizo, palabra por palabra. Repitió una conversación completa. Detalles, frases exactas, incluso el tono que yo supuestamente había usado. Era demasiado preciso para hacer una confusión. Mientras hablaba, yo trataba de ubicar ese momento en mi día, pero había algo que no encajaba. Ese horario, ese momento en particular. Yo no había estado en casa. Lo sabía con seguridad. No era una sensación, era un hecho. Ese día lo había pasado entero en el trabajo. Reuniones seguidas. Gente entrando y saliendo de la sala, sin pausas reales. Incluso recordaba haber mirado el reloj varias veces esperando que terminara. No había espacio para haber vuelto a casa. Aún así, no quise reaccionar de inmediato. Me limité a decirle, con calma, que tal vez se estaba confundiendo de día. Ella negó con la cabeza. Dijo que no, que había sido ese mismo día, que yo había llegado a casa por unos minutos, que entré, dejé las llaves, hablamos en la cocina, y luego me fui otra vez. Lo dijo sin dudar, sin tensión, como si fuera lo más normal del mundo. Sentí algo extraño en ese momento. No fue enojo, fue otra cosa, como si el suelo dejara de ser completamente firme. Le dije que eso no era posible, que yo no había salido del trabajo en todo el día. Ella me miró de una forma que no supe interpretar del todo. No parecía molesta, tampoco confundida. Era más bien firme, como si estuviera segura de lo que decía. No discutimos, no levantamos la voz. Simplemente nos quedamos en ese punto, donde dos versiones no coinciden. Después de cenar, fui directo a revisar. Abrí el calendario del trabajo. Todo estaba ahí. Las reuniones marcadas, los horarios, incluso algunos mensajes de compañeros durante esas horas. No había huecos. Nada que indicara que yo hubiera salido. Entonces recordé la cámara de la puerta. La había instalado meses atrás, más por rutina que por necesidad. Nunca había tenido motivos para usarla en serio, hasta esa noche. Busqué la hora que Isabel había mencionado, y ahí estaba. Me vi a mí mismo entrando al apartamento. La imagen era clara. No había duda. Mi forma de caminar, mi ropa, el gesto al abrir la puerta. Todo era yo. Pero no podía hacerlo. Me quedé mirando esa grabación varias veces, esperando encontrar un error, un detalle que lo explicara. Algo fuera de lugar. No lo encontré. Y lo que más me inquietó no fue la imagen en sí. Fue la calma con la que Isabel lo había contado. Como si no hubiera nada extraño en todo eso. Esa noche no dije nada más. Pero entendí algo. Esto ya no era una simple coincidencia. Y por primera vez, dejé de intentar convencerme de que todo estaba bien. Porque si yo no había estado allí, entonces alguien más había ocupado mi lugar. Y eso cambiaba todo. Entré al dormitorio y vi la manta doblada de una manera extraña, con el lado exterior hacia adentro. Isabel estaba allí, ajustándose la falda apresuradamente, mientras acomodaba un cojín al mismo tiempo. Le pregunté qué estaba pasando. Ella dijo que solo había decidido arreglar las cosas, que estaba fluffing los cojines. Pero su voz temblaba un poco, y el sudor le brillaba en la frente. La ventana estaba abierta, dejando pasar un aire fresco que no calmaba la sensación de tensión en la habitación. Fruncí el ceño mientras intentaba entenderlo, tratando de encontrar una explicación lógica que no involucrara lo que ya había visto. Le pedí que me dijera la verdad, pero solo me ofreció un pequeño suspiro y repitió que era solo que quería que todo se viera bien, que no era nada importante.
Mientras hablaba, noté cómo sus manos se movían demasiado rápido, cómo evitaba mi mirada y cómo cada palabra parecía medida para ganar tiempo. La calma que mostraba por fuera no coincidía con la presión que podía ver en sus gestos, en la forma en que sus dedos jugaban con el cojín y su falda. Miré alrededor y mi mente conectó pequeñas inconsistencias. Un libro fuera de lugar, una silla ligeramente desplazada, el rastro de pasos que no deberían estar allí. Intenté mantener la voz serena, preguntándole nuevamente, insistiendo en que no había problema si quería decirme la verdad. Isabel respiró hondo, como conteniendo algo, y simplemente asintió sin mirarme. El silencio que siguió fue pesado, cargado de lo que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. No había gritos, ni acusaciones, solo esa sensación de que algo fundamental se estaba quebrando justo frente a mis ojos. Por primera vez, sentí que mi confianza estaba siendo reemplazada por una necesidad urgente de observar, de notar cada detalle, de estar listo para entender lo que estaba pasando, aunque no quisiera admitirlo todavía. Esa noche, mientras ella acomodaba los cojines y yo permanecía en la puerta, entendí que algo en nuestra vida había cambiado y que ya no podía mirar hacia otro lado. Esa sensación me siguió incluso después de salir de la habitación, pesada y silenciosa, anunciando que lo que estaba por venir no permitiría más dudas ni excusas. Querido oyente, antes de continuar, te pido que dejes un like y seguimos avanzando hacia las siguientes pistas inquietantes de esta historia. Ella estaba de pie junto a la puerta del pasillo, sosteniendo mis llaves en la mano. Le pregunté qué estaba haciendo. Oh, solo revisando si encajaban en las cerraduras, dijo con una ligereza que no me convenció. Entonces lo noté. Cada cerradura de las puertas había sido cambiada, y mis llaves, obviamente, ya no funcionaban. Pregunté qué significaba toda esa seguridad extra, y solo se encogió de hombros. Le pedí que me diera la llave de la nueva cerradura, pero respondió que solo había un juego disponible por ahora, que el segundo llegaría al día siguiente. Pero la parte más aterradora no fue eso. Lo más grave fue que al día siguiente no pude entrar al apartamento. Isabel simplemente se negó a abrir la puerta. Desde dentro, escuché cómo gritaba a alguien: «Apúrate, vístete, ya está aquí». 10 minutos más tarde, abrió finalmente, con una mezcla de irritación y prisa que no ocultaba nada. La voz, los gritos, todo indicaba que había alguien más dentro, alguien que no debía estar allí. Sentí un escalofrío que no se iba mientras entraba. Cada paso que daba hacia el salón confirmaba que el espacio que yo conocía había cambiado sin aviso, que nuestra privacidad había sido violada de manera deliberada. Mis llaves, que hasta ayer significaban acceso y control, ahora eran inútiles. Y en ese momento comprendí que la persona en quien confiaba más, la que compartía mi vida, había decidido redefinir las reglas sin decirme nada. La calma de Isabel, su manera de manejarlo como si todo fuera normal, era aún más inquietante que la evidencia misma. Por primera vez, sentí que estaba frente a un punto de no retorno. No podía dar marcha atrás, ni fingir que todo seguía igual. Cada gesto suyo, cada palabra ligera, me decía que la traición estaba en marcha y que yo era testigo de ella, atrapado entre la incredulidad y la necesidad de enfrentarla. Esa noche entendí que nada volvería a ser como antes, que nuestra vida compartida había sido rota desde dentro, y que lo que quedaba era decidir cómo responder a la verdad que acababa de revelarse. Sucedió cuando Isabel tomó el control del proyector de casa, diciendo que quería mostrar lo felices que habíamos sido. Acepté, más por dejarla que por curiosidad, aunque ya había tomado una decisión por dentro. Estaba listo para ver todo con calma y claridad. Esperaba imágenes de nuestras vacaciones, fotos de cenas familiares, recuerdos sencillos. Pero en lugar de eso, apareció un video. Mi esposa estaba en la pantalla, y se escuchaba una voz masculina detrás de cámara diciendo:
Dime qué piensas de tu esposo. Isabel sonrió, con esos labios rojos brillantes que conocía, y respondió, que se vaya al diablo. Se congeló un segundo, como dándose cuenta de lo que había dicho. Intentó corregirlo de inmediato. Ah, eso. Era solo una broma, murmuró. Yo no me moví. No había necesidad de gritar ni de acusar. Solo miré el video y luego a ella, en silencio. Entonces dije, con voz tranquila, casi suave, todo lo tuyo se va conmigo esta noche. Sus ojos se abrieron, llenos de pánico, mientras comenzaba a recoger cosas con rapidez, insistiendo en que todo era inocente, que no había pasado nada realmente. Pero no había duda en su mirada. El miedo, la tensión, la urgencia en cada movimiento del paquete de recuerdos y ropa decía lo que sus palabras no podían ocultar. Esa escena cambió todo. La seguridad que yo había sentido en nuestra vida juntos desapareció en un instante. Su energía, que antes era vibrante y despreocupada, ahora estaba completamente centrada en protegerse, en ocultar lo que no podía negar. Y mientras ella empacaba con prisas, me di cuenta de que la verdad ya no podía ignorarse. Todo estaba frente a mí, claro y sin filtro. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, me mostraba que la traición no era solo un riesgo, era un hecho. Aquel momento no fue explosivo, no hubo gritos, ni confrontaciones físicas. Fue un colapso silencioso de todo lo que creía seguro. Y mientras la veía moverse frenéticamente por el apartamento, entendí que ya no había vuelta atrás, que nuestra vida compartida se había fragmentado para siempre, y que la única forma de avanzar era asumirlo, con cada detalle, con cada evidencia que ahora tenía frente a mí. Lo más aterrador no fue llegar a casa y encontrarla en un papel diferente al que yo conocía, segura, confiada, sino verla sentada en las rodillas de nuestro vecino del piso de abajo. Rafael estaba allí, con esa sonrisa fácil que siempre tuvo, pero ahora parecía torpe, incómodo, atrapado en algo que había perdido el control. Isabel lo miraba con una mezcla de miedo y urgencia, intentando mantener la compostura, mientras él balbuceaba disculpas que sonaban falsas incluso para mí. Cada movimiento, cada palabra entre ellos, me hizo comprender que todo lo que había imaginado hasta ahora quedaba corto frente a la realidad. Respiré hondo, conteniendo la rabia y la decepción, mientras mi mente trazaba cada detalle de lo que había pasado, cada mentira, cada paso que nos había separado. Decidí no gritar, no acusar de inmediato. Entendí que la calma me daría la ventaja que necesitaba para manejar esto según mis términos. Cerré la puerta con cuidado, dejando que mi presencia se sintiera sin interferir aún, y observé cómo Isabel y Rafael intentaban recomponer la escena, pero la tensión ya era palpable. Cada objeto en la habitación, cada gesto, me recordaba que había sido invadido, que mi confianza había sido usada como si no valiera nada. Tomé un momento para absorberlo todo, y luego me acerqué, con pasos firmes, controlados, sin precipitación. Isabel levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos. En ese instante, vi la culpa mezclada con miedo, la conciencia de que su mundo se desmoronaba lentamente. Rafael se quedó rígido, incapaz de sostener mi mirada, consciente de que su juego había terminado. No dije nada al principio. Solo señalé con calma los objetos personales que ahora debían salir del apartamento, observando cómo ella los recogía en silencio, sin interrupciones ni excusas. Cada movimiento era una confirmación, cada silencio una sentencia. Luego me dirigí a Rafael, indicando que debía marcharse, que su lugar no estaba aquí. Él obedeció, con pasos lentos, tratando de mantener alguna dignidad que ya no existía. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Isabel me miraba, temblando apenas, y supe que la confrontación había terminado, que la traición había sido enfrentada. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo un orden nuevo, claro, sin ambigüedades, con la sensación de que todo aquello que me había sido arrebatado
volvía a mí en forma de control y claridad. Respiré hondo, dejando que la tensión se disolviera lentamente, y comprendí que a partir de ese momento, todo lo que quedaba era reconstruir mi vida según mis propios términos, fuerte, tranquilo y decidido, sin depender de nadie que hubiera traicionado la confianza que alguna vez creí inquebrantable. Querido espectador, no olvides suscribirte al canal, dejar un comentario contando cómo habrías reaccionado ante una traición tan baja y bien planeada. Y también dale like. Que tengas una buena noche.